Hoy día tenemos, como les decía, un panel de súper lujo. Nos acompañan Ana Luisa, que es presidenta de la CENEP, Hola. Andrea Ferrari, que es la CEO de Great Place to Study, Hi everyone. Thank you, Andrés. por supuesto, y Claudia Rojo, de presidenta de ACOM y también directora general del Colegio Europeo Robert Schuman. Así que súper feliz de tenerlas por acá el día de hoy. Y lo primero es que hoy día, como les decía, en un ratito voy a presentar el panel, pero estamos acompañados de un super panel y vamos a hablar de la situación actual de los colegios en México, ¿no? Algunas de las tendencias que estamos viendo, y esto nace de un reporte que hacemos todos los años. Acá tenemos representados a tres instituciones aliadas, pero también a tres personas que, nada, admiro mucho por todo el trabajo que hacen por el sector educativo y que creo que son voces autorizadas para poder compartir algunas o reflexionar en los números que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Antes de iniciar, les contaba que este reporte lo iniciamos esta es la cuarta edición, es el cuarto año que lo hacemos. Poco a poco se han ido sumando más personas, más aliados, y el día de hoy me toca comentar un poco lo que hemos encontrado del reporte con tres aliados de Comete, como les decía, personas fenomenales. Nos acompaña Andrea Ferrari, que es CEO de Great Place to Study. Muchos ya la conocen por haber estado en webinars con nosotros en anterioridad, donde hemos hablado bastante de well-being y justamente es uno de los temas que vamos a tocar. Ana Luisa, que es presidente de la CENEP, pero que también ha estado como directora no hace tanto en el Colegio Cultural acá en la Ciudad de México. Ujú. Así que también no solamente van a escuchar desde la voz más de macro, sino también de operación. Y por último, Claudia, que también este es el primer webinar de Claudia, así que Claudia, voy a dejar que nos cuentes un poquito de ti antes de iniciar, pero Claudia se suma por primera vez en un webinar con, pero ha sido una aliada de Cometa y una aliada en general ya por mucho tiempo. Claudia es presidente de ACOM y también directora general del Europeo Robert Schuman. Pero tal vez, Claudia, para empecemos contigo, que nos cuentes un poquito de ti, ya que eres la única que no ha estado en un webinar de Cometa antes. No, es un privilegio estar con ustedes por primera vez. Espero que sea la primera de muchas. Y bueno, es un honor también estar aquí con Ana Luisa y con Andrea, con quien también tengo el gusto de colaborar con los colegios de ACOM y es una gran aliada estratégica de nosotros. Tengo más de 25 años en el sector educativo, siempre en educación básica. Y bueno, este es mi tercer año de presidenta de la Alianza de Colegios Multiculturales ACOM. Entonces, cuando me platicaste que esto también iba a abarcar el tema de la multiculturalidad, me interesó muchísimo conversar sobre eso, porque ya no es solo escuelas bilingües, tiene que ver con muchos otros factores que ya platicaremos más adelante. Gracias, Andrés. Súper. Y antes de continuar, ¿se me sigue escuchando con eco? Que me mencionaron de que había un poco de eco por acá. ¿O ya no? ¿Ya estoy bien? No, no está tan mal, está bastante clara tu voz. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí, muchísimas gracias, Claudia. Justo vamos a tocar temas, como tú dices, de la multiculturalidad, pero buenísimo. Y voy a primero compartir un poquito, los que quieren leer todo el reporte lo van a poder hacer acá. Lo pueden descargar. El reporte se informa con la data de los mismos colegios que las van llenando, entonces es data que nosotros hemos generado de primera mano con aliados para que tengamos bastante información y la verdad que esta vez tuvimos bastante llegada que nos llevó a hacer reportes por ciertas regiones, ¿no? Entonces tenemos tres reportes adicionales que estaremos comentando acá que van acerca de las regiones, ¿no? En este reporte participaron 562 colegios, representados casi todos los niveles, a todo nivel de rango de colegiatura, entre otras cosas, y de tamaño, ¿no? Entonces hay varias cositas a tener en mente. Pero antes quería compartirles una reflexión sobre el sector privado en México, que lo he mencionado varias veces, pero una cosa clave es que en México, por ejemplo, la proporción del ratio de alumno a maestro, que es una métrica, digamos, para tener en claro calidad, es mucho más alto en educación pública que en la privada. Por ejemplo, en la privada tenemos 13 contra 30. Según la OECD, lo óptimo sería que el promedio sea alrededor de 14, ¿no? Entonces,
vemos que el sector privado, de cierta manera, podemos ver que hay mejor nivel, basándonos en esta métrica de ratio, ¿no? Una cosa que es importante, hasta la última medición en el 2022, lo que veíamos ha sido una tendencia a la baja en los resultados de la prueba PISA. En el cuadro anterior también hablamos un poco de la falta de inversión que ha habido del sector público, que también nos hace entender un poquito ese vacío que existe hoy día en la educación en México, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me parece importante reflexionar es que cuando vemos la educación privada en México, solo el 9% de los niños van a escuela privada, ¿no? Cuando comparamos contra otros, el promedio de América Latina es más alrededor del 20%, ¿no? Entonces, esas son unas cosas que a veces decimos, oye, hay una oportunidad para que más niños vayan a educación privada, porque como vimos al inicio, hay bastantes falencias o áreas de oportunidad en la pública. Pero con eso es una cosa que a mí me gusta hablar de para iniciar, porque creo que cada vez es más importante el rol del sector privado y de hacer llegar más educación de calidad a la mayor cantidad de gente. Pero quería entrar ahora un poco antes de entrar a los números del reporte. Quería empezar con una pregunta para cualquiera de ustedes, Andrea, Ana Luisa, Claudia, de qué tendencias están viendo en el sector educativo hoy. ¿Qué cosas están percibiendo que tal vez no era tan evidente hace un año o hace algunos años, que se han vuelto una realidad y se han materializado? Por supuesto, Andrés, si quieres, puedo abrir un poquito con esta parte más dedicada hacia el well-being, donde el well-being está evolucionando. Antes era considerado un tema quizás más complementario y hoy se convierte ya en una condición mucho más necesaria para aprender, para enseñar, para pertenecer y permanecer en una institución. Y en el último año vemos una tendencia con mucha más relevancia en el well-being hacia una necesidad, ¿no? De comprender la experiencia educativa de manera integral. Y no basta solo saber lo que el niño aprendió, lo que los alumnos calificaron, sino también cómo está viviendo, ¿verdad?, esa experiencia en su colegio, si se siente seguro, si se siente escuchado, comprendido y capaz de participar. Este, entonces estamos viendo con mucha más claridad que no podemos hablar del well-being de los alumnos sin hablar del well-being también de los docentes, Andrés. Entonces es una tendencia muy significativa desde GPTS que estamos hoy día viendo y midiendo también. Y Andrea, una repregunta pequeña. ¿Qué crees lo que ha llevado que se materialice esa necesidad? El well-being ha estado presente siempre, ¿no? O sea, es algo que sin duda para aprender bien siempre hemos tenido que estar bien mentalmente, emocionalmente, los profesores han tenido que estar bien, pero ¿qué ha cambiado para que se vuelva mucho más presente, digamos, en las mentes de los educadores o de la educación en general? Absolutely. That's a great question, actually. Um, Tiene que ver mucho con los rezagos que estamos viendo de la crisis de la pandemia, Andrés, ¿no? Que sin duda hemos superado ese momento tan difícil, pero ha dejado sus secuelas y ha dejado consecuencias, un desgaste importante, ¿no?, en las comunidades educativas, en los equipos docentes, en la confianza de las familias, pero también empezamos a ver que el well-being por sí mismo tampoco ya es suficiente, ¿no? No solo queremos alumnos contentos, pero queremos alumnos que sepan realmente quiénes son, qué pueden aportar, ¿no?, para un mundo mejor, cómo pueden contribuir y hacia dónde quieren crecer. Entonces, más allá de well-being, estamos viendo una tendencia hacia lo que es realmente impulsar que los jóvenes alcancen su máximo potencial. Nosotros llamamos eso el flourishing, ¿de acuerdo? El florecer y no solo en la parte individual, pero en la parte de la comunidad, querido Andrés. Totalmente, y justamente es uno de los temas que traemos. Por primera vez empezamos a medir qué tanto están midiendo las estrategias de well-being, entonces vamos a estar tocando algunos temas ahí dentro de las tendencias.
Analiza, Claudia, no sé si hay algo que ustedes quisieran complementar que hayan empezado a percibir como tendencia o algo que se ha vuelto más presente hoy en día. Sí, bueno, comparto lo que ya decía Andrea, y también comparto bueno, toda la situación tecnológica, la inteligencia artificial, pues hoy ya no se cuestiona, ¿no? Ya nos impactó, ya se instaló, ya está dentro de nuestras comunidades educativas. Y dentro de este impacto de la inteligencia artificial, pues va muy de la mano con el tema de la salud mental, que en algunos momentos sí observo en estas tendencias que hay cierta desconexión social, también genera cierta desinformación que va de la mano, desde luego, por un lado, este tema de la salud mental, que ya lo decía Andrea, todo este tema del bienestar, bueno, ahora se ha intensificado, se le ha puesto mucha más atención, siempre ha existido, pero bueno, yo creo que después de la pandemia lo vivimos con otra conciencia. El tema del pensamiento crítico, bueno, yo creo que también siempre ha existido, pero bueno, hoy con tanta información y tanta desinformación, me parece que es una tarea de alfabetización que no tenemos trabajada. Y por último, este tema de la presencialidad, yo creo que sí observo que estamos un poco cansados de, de lo tecnológico, y acabamos necesitándonos el tema presencial y bueno, pues tocar la piel. Y como seres humanos y buenos seres humanos, pues nos necesitamos y necesitamos el percibir al otro y que el otro también me perciba, ¿no? Totalmente, ¿no? Y hay varios temas que es una evolución constante porque la inteligencia artificial todavía no hay suficiente información de cuál es la mejor manera de gestionarla, a qué nivel. Entonces, hoy día es un mundo bien ambiguo, donde es difícil tomar decisiones, porque a diferencia de muchas otras cosas en la educación hay mucha ciencia, ¿no? Pero en la inteligencia artificial recién estamos empezando a ver los primeros hallazgos y a veces es difícil tomar una postura. Claudia, no sé si hay algo que tú quieras complementar un poco a lo que vienen comentando Ana Luisa y Andrea. Sí, Andrés, mira, con respecto a la pregunta que tienes, ¿qué tendencias ves hoy en el sector educativo? Yo veo que ya para las escuelas privadas va más allá de la calidad académica o de la formación integral. Ya se trata de hablar de comunidad, de familias, de maestros, de alcance global y de generar espacios de aprendizaje para todos, no solo para los alumnos, incluso salirse de las cuatro paredes que son un salón, y que ya no solo es servicio educativo lo que vendemos, vendemos servicios en general y experiencias. Va más allá de la educación, y efectivamente el well-being sigue siendo algo relevante. Lo importante es saberlo medir sin caer en las encuestas de clima laboral que generalmente no se contestan al 100% con honestidad, y pensar mucho en el salario emocional de todo el equipo de trabajo de una escuela. Sin duda, Claudia, me encanta eso de también vender experiencias que van más allá del aula, ¿no? Hoy día, y siempre ha habido un elemento de eso, ¿no? De uno genera sus amistades, practica sus primeros deportes en el colegio, hay muchísimas cosas fundamentales que van más allá de la educación, así que nada, totalmente alineado. Vamos a partir hoy día con la primera sección, que estaremos hablando un poquito. Nosotros lo hemos denominado la estabilización en el sector privado de escuelas, que lo que encontramos es que vimos que por segundo año consecutivo las colegiaturas le ganaron a la inflación, ¿no? Las colegiaturas, con excepción de la pandemia, siempre encontramos de que iban subiendo, subían, ¿no? Obviamente en la pandemia hubo un caso donde cayeron las colegiaturas, ¿no? Y después lo que hemos encontrado ahora es que al inicio de la pandemia no le ganaron a la inflación, del mundo post-pandémico, perdón, no le ganaron a la inflación, y hoy día ya es segundo año consecutivo que está por encima de la inflación. La inflación al cierre del 2025 fue de 3,7% y el incremento promedio, según nuestro reporte, fue de 5,3%. Acá podemos ver un poco cómo se comportó en el tiempo. Si ustedes ven, por ejemplo, en el ciclo 23-24 vimos que la inflación en el 22 había cerrado casi en 8% y los colegios solamente pudieron subir 6%. Y después podemos ver cómo a partir de los años ya
ha habido mayor capacidad para incrementar la colegiatura. Ojo que a veces las familias nos dicen, oye, ahora está incrementando muchísimo, pero no traen en cuenta que vivimos con muchos descuentos de la pandemia, ¿no? Que es una realidad de momentos que hubieron recortes en el costo. Entonces, lo positivo que detectamos es que ya se revirtió esa tendencia. También lo que hemos visto es que eh, la matrícula ha ido creciendo. Un poco nosotros preguntamos cuánto esperan que crezcan todos los años. En el siglo 23-24 fue 2,1%, 24-25 fue 2,7% y en el siglo 25-26 fue 4,2%. Sin embargo, cuando vemos la realidad, nosotros en el 23-24 y el 24-25 le atinamos a lo que al final quedó en la SEP del incremento de matrícula y este año, curiosamente, los colegios mostraron ser más optimistas de lo que terminó siendo la realidad. Tan solo crecimos un 1,2%. Nos gusta decir que no es una señal de crisis, porque seguimos creciendo, pero tal vez no a la velocidad que se esperaría. Pauso acá un poquito para preguntarles cómo interpretan a todos este crecimiento sostenido del sector, ¿no? Tal vez se vio más acelerado en la pandemia por un efecto rebote, ¿no? Pero hoy día vemos que hay por lo menos un crecimiento que ya trae varios años y también un incremento en colegiaturas que me parece sano ya de varios años. Entonces, no sé, ahí tal vez Claudia, empezando contigo, ¿tú crees que la crisis de la pandemia ya quedó atrás? Que ya, por lo menos no en la parte emocional, sino en la parte ya de gestión de colegio, ¿tú cómo lo sientes, tanto en ACOM como tu percepción en el colegio? Pues mira, yo pienso que nos está contrarrestando este crecimiento la falta de crecimiento poblacional en ciertas ciudades de la República Mexicana. Después de la pandemia se abrieron muchas otras opciones como pequeños grupos en casa, como educación a distancia. Y ahorita, aunque como bien dice Ana Luisa, es necesario el contacto humano porque finalmente eso es lo que más se aprende, las habilidades para relacionarnos en una escuela, siento que la baja poblacional sí está siendo un factor relevante para muchos estados de la República. Sin duda, ¿no? Eso puede ser un tema que esté sumándose, porque yo veo muy buena gestión dentro de los colegios privados y, claro, ahí el no, que ese crecimiento no lo acompañe, sin duda puede haber factores externos como el que tú mencionas. Yo traigo la ilusión, Claudia, de que podamos hacer de que más gente apueste por la educación privada, pero también no ha sido los mejores años de México como país, ¿no? Entonces, son dos variables que sin duda influyen. Ana Luisa, te iba a hacer una preguntita aprovechando. Yo sé que tú has visto escuelas casi en la CENEP, encuentras escuelas de todo perfil, ¿no? ¿Tú percibes que hay alguna escuela que le esté costando más esta situación, tal vez digamos, de falta de crecimiento del país que mencionaba Claudia, o percibes que sí se está haciendo un buen trabajo y que el crecimiento es parecido? No, desde luego comparto que está costando este crecimiento en la educación privada. Yo creo que el motor de innovación que el colegio privado necesita en la clase media y media baja, me parece que no es una visión pues que tengamos en el horizonte. Me parece que bueno, pues que vamos resolviendo y apagando fuegos sin apostar por este tema de innovación. Y por otro lado, también creo que el colegio privado o algunos colegios privados nos hemos ido convirtiendo en un amortiguador del sistema público porque se han migrado, no el 80%, pero sí han migrado alumnos del sector público al privado, ¿no? Por la falta de calidad educativa y por la vanguardia y pues porque se han quedado ahí instalados ciertos procesos, o bueno, más bien no se han modernizado las metodologías o la educación no está en la vanguardia, ¿no? Pero bueno, al final creo que no hay ese crecimiento del que hoy tendríamos que estar hablando. Incluso en América Latina, pues si revisamos los países, hay países que apuestan
en un alto porcentaje por sus sistemas educativos. Y México, si acaso entre el 9 y el 10%, pues está ahí en favor, entre comillas, en la educación, ¿no? Entonces, me parece que tenemos un gran desafío en este tema como una oportunidad. Sin duda, sin duda. Y ahí quería entrar a una de las cosas que hemos detectado como área de oportunidad. Y esa es que lo primero es que hablamos de este perfil de crecimiento y no crecimos tanto, ¿no? Contra lo que se había generado expectativa. Pero lo que encontramos es que los colegios bilingües tienen colegiaturas un 82% más altas que los colegios no bilingües, ¿no? Obvio, esto no significa que pones una colegiatura bilingüe, te vuelves bilingüe y empiezas a hacer ese trabajo y puedes subir esa proporción de colegiatura, pero sin duda es algo que se ve en el mercado que están dispuestos a pagar. Lo otro es que los colegios bilingües crecen 5 veces más que los colegios no bilingües. En nuestro estudio lo que vimos es que los colegios no bilingües crecen un 0,3%. O sea, en esencia se están quedando al mismo nivel y los colegios bilingües un 1,5%, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes también es que ya un 70% de los colegios se considera bilingüe. Mm. Entonces, sin duda ya empieza a haber un movimiento más hacia esto. Y quería empezar contigo, Andrea. Eh, Ujú. Ustedes trabajan con los colegios en todo el país, ¿no? Y escuchan a sus Ya. familias, y saben un poco qué es lo que está top of mind en general, ¿no? Eh, Esto del aprendizaje de idiomas se ha vuelto top of mind, ¿no? Se ha vuelto, oye, ya no es solamente ser bilingüe, sino es a qué nivel soy bilingüe, ¿no? Eh, ¿Tú qué percibes o qué has ido escuchando hasta ahora, por lo menos en tu trabajo en Great Place to Study? Absolutely, Andres. And to your point before about growth, de crecimiento en el sector privado, solo quería agregar rapidísimo que el sector privado no, suponemos que no puede crecer solamente diciendo que va a ofrecer más, sino que pueda demostrar su capacidad, ¿no? Demostrar cómo su comunidad vive y aprende mejor, de manera integral, ¿no? Esta parte que hablábamos del well-being y de priorizar el máximo potencial de los alumnos. Cuando puedan demostrar eso, ¿verdad? Es que pueden tener esta competitividad, porque crecimiento no es solo igual a mejorar la matrícula. Y en cuanto a la parte del bilingüismo, es muy cierto, ¿no? Que las familias dejan de percibirlo desde nuestro punto de vista como un diferenciador, Andrés, sino como una expectativa básica. De hecho, un poquito se alejan de la idea de bilingüismo y se van más a lo que conoce bien Claudia, es un colegio bicultural, donde ya los alumnos, no solo por el idioma, se pueden conectar de una manera más profunda, ¿verdad? Pero pueden desarrollar nuevas perspectivas, abrirles oportunidades, convertirse en estudiantes para un mundo global, estar más preparados. Y esto es parte realmente de lo que están buscando las familias, más allá del idioma y del bilingüismo, que sus hijos puedan comunicarse mejor, hacer este trabajo colaborativo de equipo que es más profundo y que es una de las habilidades profesionales más buscadas, ¿no? Por el sector. Y The Jobs of Future y bueno, que los chicos realmente puedan desenvolverse en contextos multiculturales, Andrés. Sí, sin duda, y eso es súper interesante eso de multiculturalidad, y va más allá de decir y de reconocerte como colegio bilingüe, ¿no? Yo, Claudia, voy a innovar un poquito con lo que te voy a preguntar, pero quería ir un poco hacia, seguramente hay muchos colegios acá que están en el paso de empezar a ser bilingües, tratando de empujar a ser multiculturales. ¿Cuáles son los retos en ACOM, que es la Asociación de Colegios Multiculturales? Así que me imagino que tú conoces bastante bien los retos de que eso vaya más allá del discurso, ¿no? Que se vuelva una realidad. ¿Qué son los retos que has escuchado entre los distintos directores
de la asociación que se vuelven como los retos principales de afrontar la multiculturalidad? Pues mira, creo que lo más importante es tener esta claridad de que un colegio, por ser bilingüe, necesariamente es un colegio internacional o que tiene maestros extranjeros o alumnos extranjeros. En realidad, la multiculturalidad parte no solo de un segundo idioma, que podría ser el inglés, el alemán, que son los más comunes aquí en México, sino también tenemos lenguaje matemático, tenemos lenguaje tecnológico, hay muchísimos lenguajes. Y con tanta movilidad de las familias, de los maestros, con la exposición global, con la oportunidad de viajar a través de la tecnología, prácticamente te diría que la mayoría somos colegios multiculturales. Tiene que ver, por ejemplo, con el clima cultural, la religión a lo mejor, o incluso la no religión, el ser laicos. Pero eso habla de una multiculturalidad y de una gran riqueza al apreciar las diferencias de todos. Todos tenemos una regulación muy clara con el programa de CEP o de UNAM, pero más allá de esto de académico, somos muy ricos como humanidad y esa es la parte más importante de poder compartir multiculturalmente entre colegios. Y eso me encanta porque una de las cosas clave, por lo menos que yo he vivido, que he visto en ACOM también, es que a veces a tu punto se percibe como multiculturalidad es algo de élite y es algo de alto costo. Y yo he visto que sí, es verdad en una gran medida que la mayoría de colegios más costosos tienen esa multiculturalidad, pero también he visto colegios más económicos que la tienen presente. Me encantó escuchar que va más en el tener esa claridad de mente y ese empuje como líderes de distintas instituciones educativas para llevarlo a cabo. Y un poco con eso, Ana Luisa, ya sabes, en nuestros webinars tenemos, y en general en la educación en México, hay una gran proporción de colegios religiosos, ¿no? Eh, Tú has estado en la dirección y todavía muy involucrada con el Colegio Cultural y entiendes esta realidad también. Esta, tal vez, bilingüismo y multiculturalidad de lo que ves en la CENEP, en el colegio, ¿percibes que ha tomado el mismo protagonismo, que es algo que se está reaccionando como algo clave en el futuro de la educación, que si debería tenerlo? Un poco, ¿cómo lo has visto en ese segmento? Mira, sigo observando que muchas escuelas en México pues operan bueno, como negocios familiares, pero con un corte muy artesanal, ¿no? No observo que sean instituciones en general, que estén buscando escalar, ¿no? Que busquen la vanguardia, ¿no? Percibo que sigue habiendo resistencia en la profesionalización de la gestión, en el uso de datos para retener alumnos, en el implementar la multiculturalidad de la que habla Claudia, o en el mismo tema de la propia clase de inglés, ¿no? De un colegio bilingüe como tal. Observo que todavía muchos colegios y de corte religioso, con el respeto que yo me merezco, sigue siendo la clase de inglés de 5 horas a la semana y cuesta ese cambio de chip para, bueno, pues posicionarnos y estar en la vanguardia. O sea, quizá tengo que decir así como con cierta pena, bueno, pues que ha habido congregaciones religiosas que hace 30 años, 40 años, esto lo vieron y se adelantaron al hacer un colegio bilingüe, a implementar en la tecnología, en la infraestructura. Y bueno, yo creo que es un gran desafío que todavía está ahí. Y me parece, en lo personal, que va de la mano de un cambio de mentalidad. O nos abrimos a estas oportunidades de ofrecer una formación integral mucho más sólida, mucho más de vanguardia, con una visión de futuro, o nos vamos a seguir quedando en el rezago y con la pena de poder ir muriendo, ¿no? Porque bueno, pues al final vamos a dejar de ser una opción. Eso me encanta, Ana Luisa, escucharlo con tanta claridad de tu lado, porque sin duda es algo que no vamos a hablar tanto hoy, pero me encantó
la profesionalización a todo nivel en el colegio, ¿no? Ujú. A nivel administrativo, a nivel educativo, ¿no? Es algo que percibo bastante y una de las cosas que sé que tú y yo hemos hablado antes, no por ser educación, no significa que no podemos generar ganancias y Ujú, operar como ujú. algo que genera ganancias, ¿no? No por ser sin fines de lucro, significa que somos con ánimo de pérdida, ¿no? Sí. Ujú. Entonces también hay que pensar en cómo hacer sostenibles, porque si logramos ser más sostenibles, significa que podemos reinvertir más en educación, llegar a más personas y tener un mayor impacto. Así es. Una de las cosas que sumamos en este reporte que es nuevo es que le sumamos un poquito el análisis de cada región, que se los quiero compartir algo, no habíamos hecho esto antes, pero justo quería que se pueda ver, si lo logran, ¿lo logran ver bien? Sí, ¿no? Ujú, sí. Ahí, Sí. Sí. una de las cosas que hemos encontrado es que en el norte está creciendo más la matrícula que en el resto del país, es un 1,5 versus 1,2 contra el resto. Eh, y la colegiatura sí está alineada al promedio nacional. Lo otro que les iba a comentar Ujú, es en el Bajío crece, ujú, es la región que más crece, ¿no? Y al final, una de las cosas que encontramos en el Bajío es que son los que menos utilizan herramientas digitales, que nos pareció interesante. Es el ujú, segmento del país con menos digitalización. Y por último, en el centro tenemos la colegiatura más alta, pero es la zona donde menos se está creciendo, ¿no? ujú, Eh, Cosa que nos pareció interesante. eh, lo que sí también encontramos, tal vez encontramos que la mayoría ofrece más servicios adicionales, cosa que en otros segmentos del país no hemos encontrado. Que pueda hablar un poco, Claudia, trayéndolo a lo que mencionabas, la realidad de esta falta de crecimiento se puede estar materializando más en el centro que en el resto de los del resto de los segmentos del país. México es un país tan grande que tenemos muchísimas cosas distintas para poder analizar y queríamos traerles esta información. Ahora, Rafael de mi equipo les va a estar compartiendo los distintos reportes regionales por si alguien quiere descargarlos y ver su región y ver algunas de las cosas que podemos encontrar ahí. Con eso quería entrar a un tema que ya hemos empezado a hablar. Yo digo gestión de comunidad, pero vamos a tener varias cositas acá dentro de la gestión de comunidad que van más allá. Incluye well-being, incluye otros temas, así que me da muchísima ilusión. Una de las primeras cosas es que hemos encontrado que antes, uno de cada cuatro colegios no medía la satisfacción. Hemos visto un crecimiento de 7% en medición de satisfacción. O sea, se está volviendo cada vez más importante. Y una de las cosas que hemos encontrado es que los colegios que miden la satisfacción crecen más, tienen más pagos a tiempo y tienen más referidos, ¿no? Lo otro, acá específicamente, crecen 1,2% más en matrícula, tienen mayor proporción de pagos puntuales y captan un 25% de alumnos nuevos más, ¿no? Obviamente no es porque miden la satisfacción, sino probablemente es por obsesión en la experiencia del alumno, pero ahí van un poco algunos datos en duro. Lo otro es que lo que vimos es que los colegios que utilizan WhatsApp terminan, cuando empezamos a mirar los distintos, los que utilizan WhatsApp, tienen plataformas institucionales, terminan creciendo más, ¿no? Lo que hemos visto es que las familias esperan tener respuestas en WhatsApp, lo ven como algo importante en parte de la gestión, en particular de las emergencias, pero no reemplaza tener esa plataforma más institucional, eh, como podemos ver acá, como podría ser una plataforma estilo Cometa o como varias otras que existen, ¿no? Lo que encontramos es que las plataformas institucionales retienen una mayor proporción de los alumnos, es decir, los que tienen ya una forma de comunicarse que vaya más allá del WhatsApp, eh, versus únicamente WhatsApp, debería salir ahí, que nos pareció interesante, ¿no? Una de las cosas que nosotros ahí hablamos es que a veces es bueno tener un poco los dos, WhatsApp para la urgencia y después una plataforma donde puedas tener una comunicación, digamos, más institucional. Pero bueno, ahora voy a comentar un poquito de las cosas que hemos encontrado en bienestar que vamos a hablar. Hay
cuatro pilares que hemos hablado y Andrea, feliz de que me complementes porque esto ha salido mucho de conversaciones contigo. Es súper importante que el director lo modela, o sea, los líderes tienen que ser parte del well-being, tienen que transmitirlo, tienen que enseñarlo. em, Tiene que ser parte, no solamente es el bienestar del alumno, también es el de la plana docente. Obviamente, si no tienes buenos docentes, es difícil que puedan estar enseñando adecuadamente. Y lo otro que es importante es medir y actuar, ¿no? A partir de medir, Ah, tomar información y tomarlo en cuenta. Y finalmente hay que tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? No sé si Andrea, antes de avanzar, quieras complementar algo de lo que menciono acá. Voy a poner algunos datos también de los que miden Wellbeing para que creo que va a ser interesante. Absolutely, Andrés. Para complementar tus datos, sí les puedo compartir que a partir de un segundo año de evaluación con GPTS estamos viendo un crecimiento interesante en cuanto a la matrícula, ¿no? Más del 70% de nuestros colegios aumentan en un 10% su matrícula y más del 50% aumenta en un 25% de la matrícula. Entonces, hay buenos datos ahí. Pero bueno, yo no diría que aplicar la evaluación de Wellbeing provoca automáticamente el crecimiento, sino que esta relación yo creo que es más un reflejo de algo más profundo, porque los colegios que se miden de forma estructurada suelen tener un liderazgo mucho más dispuesto a escuchar, tienen procesos de mejora que son más maduros y una mucho mayor capacidad de responder a las necesidades de su comunidad. Porque no olvidemos que cuando una familia percibe a su hijo como alguien conocido en la comunidad, que está acompañado, que puede desarrollarse plenamente, entonces aumenta la confianza de la familia en la institución. Y esa confianza, Andrés, es lo que se traduce en la permanencia, en la recomendación, ¿no? Y genera reputación para el colegio. Entonces, los colegios no crecen simplemente por evaluarse, por medirse, pero crecen porque utilizan la información para mejorar la experiencia que ofrecen. Entonces, las familias permanecen cuando perciben una experiencia coherente, ¿no? No solamente cuando están satisfechas con una actividad aislada, también una comunidad que se siente escuchada, Andrés, se convierte en una comunidad que va a recomendar. Y bueno, en cuanto a reputación, hablábamos de colegios que ofrecen bilingüismo, que ofrecen tecnología, que ofrecen instalaciones. Aquí yo creo que la clave es la experiencia humana, ¿no? Ese human capital del que habla Andreas Schleicher. It's the best asset, el mayor, um, uh, the best asset of the institution, Activo, ¿no? Es el el mayor activo. capital. Exactamente, se convierte en un diferenciador desde GPTs que es muy difícil de copiar. Entonces, volviendo a la pregunta, Andrés, la medición no es lo que produce el crecimiento por sí sola, pero sí que produce claridad y es lo que va a generar la confianza y el crecimiento, ¿no? Hacia con lo que el colegio hará con esa claridad. Totalmente. Y ahí una de las cosas, lo que tú mencionas, lo vemos, justamente mencionaste que los colegios crecían más. Nosotros hemos visto Ujú, exactamente lo mismo en el reporte. El 66% de los colegios dicen que tienen alguna estrategia de well-being y los que ujú. tienen estrategia captan 39% más de alumnos, tienen un 27% más de crecimiento de matrícula, una proporción mayor de pagadores a tiempo. Estos son correlaciones, obviamente, como dice Andrea, no es que mañana empiezas a tener una estrategia wellbeing y se empieza a integrar. Pero yo con esto, una cosa que a mí me fascinó, cuando hicimos el reporte hace un año, Annalisa, hablabas de las alianzas con las familias, ¿no? Y es algo que te he escuchado más de una vez y te he escuchado mencionarlo como lo más potente, ¿no? Empezamos a ver hoy día más medición, tal vez no tanto, a mí me sigue sorprendiendo que tengamos un 20% que no mida la satisfacción, ¿no? Pero quiero que me cuentes a qué te refieres con eso de las alianzas de las familias como algo súper potente, y qué crees que está explicando esto de que cada vez hay mayor medición en el sector.
Bueno, desde luego que el entorno de las familias pues se han vuelto cada vez mucho más exigentes en, pues, en lo que nos exigen a nosotros en nuestras comunidades educativas. Me parece y sigo creyendo que en la medida en que validemos la voz de los papás, no precisamente porque escuchemos el caos del WhatsApp, del salón, y hasta necesitamos como una cabeza fría para separar lo que es objetivo de lo que no es objetivo. Pero si no escuchamos pues esas quejas y esas situaciones que se van presentando y no vamos validando esa voz con un método y con datos, bueno, pues acabamos de apagafuegos como bueno, no quiero decir de bomberazo más bien, ¿no? Entonces, sin resolver de fondo, pues lo que tenemos que resolver, ¿no? Yo estoy convencida de que no tenemos mucha cultura de analizar los datos. Así como ustedes en Cometa hacen un informe y segmentan la información y ahora han implementado este tema del norte, el centro y del sureste del país, que me parece súper interesante y muy potente esas observaciones. Bueno, pues al final tendrían que ser elementos que nos den, bueno, pues que nos ayuden a visualizar a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta cabeza fría para poder escuchar a los papás es indispensable, pero no podemos obviar sus enojos y sus inconformidades. Necesitamos pues escuchar con el corazón abierto. Y por último, yo nada más terminaría diciendo que no podemos vivir de la predictibilidad de lo que creemos que va a suponer, ¿no? O de lo que creemos que está pasando. Necesitamos información clara, objetiva y real para poder tomar las mejores decisiones en nuestras comunidades educativas, y para ello, bueno, yo también lo he dicho en otro momento, es indispensable hacer redes y alianzas con quien tiene más camino hecho que nosotros, que a veces no sabemos ni cómo interpretar los datos. Gracias. Totalmente alineado con eso, Ana Luisa, la importancia de rodearte correctamente y de tener la data y empezar a... Me llevó mucho este mensaje de profesionalización que tenemos que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Veo que, Andrea, estuviste primero con la mano levantada, así que te lo paso a ti y después Claudia. Yeah, yeah, I simply loved what Ana Luisa was saying. Esta aclaración fundamental que hace Ana Luisa me parece genial, que medir o evaluarnos no significa solamente aplicar una encuesta, ¿no? Y producir un promedio. El valor realmente está en lo que ha dicho, ¿no? Escuchar, analizar, priorizar y actuar y luego comunicar lo que se hizo, porque una evaluación, una encuesta sin respuesta institucional puede generar mucha más frustración que no haber preguntado desde el principio. Así que ojo por ahí, ¿no? La clave está en la claridad que tendremos para después actuar con esos datos en mano y saber priorizar ese camino, saber priorizar los recursos, ¿no? De tiempo, de personal, de inversión, ir más allá de la intuición, sino realmente escuchando a la comunidad. Y ahí es donde tienes a los papás seguros, ¿no? Me escuchan y me devuelven con acciones. Actions will always speak louder than words, right? So they say it in school. Gracias, Ana Luisa, por recordarnos esto. Gracias. Las acciones, en español se dice las acciones valen más que las palabras, ¿no? Sí, También sí. Sí, Que claro. hablan más fuerte, ¿vale? El hecho De habla las más. palabras. Ujú. perfecto. Bueno, y parte de lo que están diciendo y lo que decía hace un momento Andrea es el tema de la maduración de los procesos de mejora, porque ahora sí te puedo contar que en Colegio Europeo Robert Schuman, al sur de la Ciudad de México, usamos de medición el Net Promoter Score, que es cada 6 meses, y la verdad es que nos va muy bien, pero necesitamos que los papás
se la crean, que tengan esa confianza. Y aquí es donde yo veo un reto importante, Andrés. En este nivel de servicio que los papás esperan, la inmediatez, el WhatsApp, en la escucha, simplemente la escucha, ¿dónde está el equilibrio entre ese nivel de servicio alto, de respuesta inmediata, y la autoridad pedagógica de los colegios? Porque el papá pretende que lo escuches, pero que además le des la razón, y no siempre es posible, porque tú ves el bosque completo y ellos ven el árbol. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos del sector educativo actual. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Claudia. En los últimos meses vengo conversando justo en la parte educativa con varios colegios y hay partes donde me dicen, por ejemplo, un ejemplo en preescolar, ¿no? Hay momentos que no es el óptimo para que aprendan a leer, ¿no? Pero el papá ve a su sobrino, al hijo de su hermana, que ya sabe leer de la misma edad, y va y te dice, ¿por qué mi hijo no sabe leer? ¿No? Y en el colegio tenemos fundamento científico para poder hacer lo que hacemos, ¿no? Pero a veces esa dificultad de comparación, ¿no? No puedo estar más de acuerdo y la verdad que tengo una admiración profunda por la paciencia de los educadores que lo gestionan ante las críticas de los papás, que, claro, a veces no son lo más... pacientes o comprensivos con un poquito, no sé, tal vez necesitaríamos un poquito más de escucha activa en alguna de estas cosas, que es súper importante, pero me encanta, Claudia, ese punto que dices, me parece súper, súper importante. Nos quedan 10 minutitos y quería tocar el último tema que yo traía, o traía uno más, pero para variar, estuvo tan buena la conversación que no nos dio el tiempo, pero quería entrar a una de las cosas de hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Y el uso de la tecnología, que esto es, hay bastante debate sobre estos temas. Una de las cosas que vimos cuando nosotros preguntamos, oye, ¿qué tanto usan la inteligencia artificial? Es una pregunta amplia, pero en el 2025 el 23% nos decía que sí, en este 2026 el 41%. O sea, es decir, hay más colegios que se jactan de estar utilizándolo, ¿no? Cuando hablamos sobre cuál es el motivo por no utilizarlo, yo una de las cosas que tenía era, pensé cómo iba a ser costos, ¿no? Pero me sorprendió que una de las cosas más importantes es la capacitación del personal, ¿no? Lo reconocieron como nos falta capacitación y seguramente eso es por la importancia de llevarlo de la manera correcta, ¿no? Eh, Algo que yo quise resaltar, y la tecnología no siempre es sinónimo de innovación, o no siempre es sinónimo de mejora, ¿no? En Corea del Sur ya empezamos a ver alguna regulación sobre las pantallas. En Suecia empezamos a ver como que este regreso, ¿no? Y empezamos a... Esto es todo data, aparte no de Cometa, pero nos generó mucha curiosidad. Y una de las cosas que decíamos es, oye, ¿qué tanto la IA puede ser un catalizador? O sea, ¿qué tiene que suceder para que sea un catalizador, ¿no? Y una de las cosas que encontrábamos es súper importante que le ahorre tiempo al docente. Si logra ahorrarle tiempo al docente, al final es más tiempo para justamente el siguiente punto que ven ahí, que es liberar tiempo para el vínculo humano en el aula, ¿no? Eh, Al final que potencia ese buen maestro, ¿no? No que lo reemplaza. En una época se hablaba de reemplazar a los profesores, eso ya creo que no, la conversación no va por ahí, sino que tanto lo mejora, ¿no? Pero yo quería empezar preguntándoles a ustedes un poquito cómo están percibiendo esto en sus comunidades, qué retos escuchan, porque hay cientos de retos con la implementación de inteligencia artificial, estas nuevas tendencias que se hablan sobre pantallas. Entonces, tal vez, Ana Luisa, yo empezaría contigo. Tú hablabas mucho de tener, o sea, aprovechar el uso de la tecnología. ¿Cuál crees que es el reto más grande para empezar a utilizar la tecnología correctamente? Empezar a utilizar la tecnología. Mira, bueno, yo creo que em, bueno, es un desafío enorme, enorme este tema de la tecnología y de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Yo creo que algo que frena estos procesos de innovación en el colegio, pues con todo el respeto que nos merecemos los directores, yo creo que en muchos momentos es el director.
cuando el director o bueno, en las comunidades educativas decimos que nos falta capacitación, yo más bien preguntaría cuánto tiempo en nuestro horario laboral generamos o destinamos o asignamos para que ese espacio formativo pues realmente se dé, ¿no? Y va de la mano justo con lo que decía Claudia, o sea, cómo estamos pues maxificando, bueno, apostando en vanguardia por la metodología que no lo va a resolver la inteligencia artificial, eso hay que llenar, hay que darle datos para que nos dé lo que queremos que nos dé, ¿no? Pero bueno, sí me parece que es una urgencia, pero me parece que no acabamos de verlo como una oportunidad. Y yo Mm. creo que tenemos pues, que apostar por ello. O sea, al final ya está, y yo creo que nos resolvería muchas más cosas de las que hoy seguimos frenando pues porque hay muchos fantasmas alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Y sin duda, creo que el espacio donde más necesitamos empezar en capacitación y en algo que quiero felicitar a la CENEP, a COM y también a Great Place to Study es generar espacios de compartir, ¿no? Porque yo he estado con los tres en espacios de compartir donde realmente empezamos a hablar ya no solamente de la teoría, sino en la práctica, cómo empezamos a ejecutar y compartir cosas que funcionen mejor en el aula. Entonces, eso sin duda, porque hablamos de capacitación, yo me llevo mucho lo que dice Santa Luisa, de que es importante que liderar con de cierta manera decías, oye, ¿cuánto tiempo deja el director para capacitarse a sí mismo, ¿no? No es una excusa el que estamos muy ocupados. A mí esto me lo dijo un profesor mío, el director siempre dice que es el más ocupado. A mí un profesor mío del MBA me dijo, voy a hacerlo en inglés y después lo traduzco, me dijo, busy is the new stupid. Así me lo dijo, ¿no? Ocupado es el nuevo tonto, ¿no? Entonces, creo que en esas cosas tenemos que empezar a pensar en cómo generamos espacios para esas cosas que realmente importan, una de ellas siendo la Ujú. capacitación, en un momento tan transformacional de la tecnología como el que estamos viviendo. Pero Andrea, creo que querías decir algo y yo te interrumpí, perdón. Ah, no, no interruption. I just keep thinking. Me gusta pensar en lo que dice Andreas Schleicher, que la inteligencia artificial no es un poder mágico, ¿no? Y tampoco tenemos que pensar si es mejor con tecnología o sin tecnología. O sea, no son dos fuerzas opuestas y uno no es mejor que el otro, sino preguntarnos realmente qué estamos haciendo con ella y si estamos realmente utilizándola um, para potenciar el aprendizaje, ¿no? Para realmente ser más eficientes con el tiempo, pero no poner en riesgo quizás la autonomía del pensamiento y de las capacidades y las habilidades humanas. Entonces, pensar qué estamos fortaleciendo, qué habilidades estamos fortaleciendo a través del uso de la IA o la tecnología en el aula o a lo mejor cuáles que estamos poniendo en riesgo y no competir o no caer en esta idea que decías al principio, Andrés, no necesariamente introducir más dispositivos o más tiempo de pantalla, quiere decir que estamos innovando. Entonces, no caigamos en ese mito, ¿verdad? Porque entonces estaremos dando un mal ejemplo, un mal empleo de la tecnología. No es igual a innovación. Hay que volver a lo esencial y preguntar cómo está sirviendo nuestro propósito en el aprendizaje y siempre que sea así, yo creo que estaremos yendo por el buen camino, Andrés. No sustituir, ¿no? Esa cualidad básica humana, la conexión de la que hemos estado hablando durante toda la sesión, que es primordial, ese vínculo con el docente es insustituible. Y cómo la tecnología puede ayudar a potenciar lo que es la experiencia en el aula. Ya lo vemos, ¿no? En países como Corea del Sur, ya lo mencionabas. Ah, Así que no es nuestro enemigo, no debemos tener un tabú, incluso por redes sociales, creo que mencionaban ahí, hay que devolverle la parte social a las redes.
Esto lo escuché de Jonathan Haidt, el autor de Anxious Generation, porque no es todo malo, sino que, claro, empezamos a tener este síndrome de aislarse. Hay que volver a la socialización, a la conexión humana, ¿no? Y que las redes puedan potenciar esto. Gracias, Andrés. Me encantó esa reflexión y Claudia, creo que quieres compartir algo, así que te lo paso a ti. Ese libro es sensacional. Generación Ansiosa es una gran recomendación, Andrea. Y creo que todo va encaminado para allá. Por ejemplo, la película de Toy Story, la más reciente, está encaminada para eso, para motivar a la socialización y no aislarse. Creo que en el sector educativo algo que nos distingue es que todos somos lifelong learners. Todos necesitamos aprender más allá de un corte en educación básica, educación media, educación superior, posgrado. En realidad, toda la vida estamos aprendiendo y esa es una gran distinción de cualquier otro sector. También hablaban del equilibrio. Se hablaba con la tecnología de encontrar el equilibrio entre la relación personal e incluso la salud física, la salud mental. Creo que ya evolucionamos esa parte y tenemos que encontrar el verdadero propósito del uso de la tecnología, que en mi opinión, independientemente de que no hay marco legal sólido en México y en muchos países con respecto al uso de la inteligencia artificial o de la tecnología en general, creo que nos debe servir a todos, como bien dices, Andrés, para optimizar el tiempo que tenemos para fortalecer los vínculos con las personas. En la medida en la que usemos la tecnología y la inteligencia artificial para que tengamos más tiempo, tanto para seguir aprendiendo nosotros como para relacionarnos entre nosotros, creo que será un magnífico uso de tecnología y de inteligencia artificial en este sector y en todos. Me ha encantado escuchar los distintos puntos de vista. Yo quería mencionar algunos puntos que he encontrado súper importantes de lo que hemos ido mencionando, pero primero que nada quería, Claudia, Annalisa, Andrea, yo por lo menos en esta hora me he llevado muchísimo de esta conversación súper enriquecedora, entonces quería agradecerles y quería que se sumen al agradecimiento en el chat a todos los asistentes a nuestro increíble grupo de panelistas. La verdad que ha estado, yo por lo menos he disfrutado muchísimo esta conversación, me he llevado muchos aprendizajes. Quería compartir algunas cosas antes de dejarles unas últimas palabras de cierre a cada una de ustedes, pero me encantó pensar, Andrea, tú mencionabas la tecnología como un habilitador, no como es uno o el otro, es un ser humano o no. Yo reflexiono y me pongo a pensar, creo que en la historia hemos pasado por revoluciones tecnológicas y siempre el humano y ese calor ha encontrado su lugar, ¿no? Eso no ha estado en el camino. Ahí con Ana Luisa escuché mucho de hablar del director como un modelo, ¿no? Y eso significa encontrar espacio para capacitarse, encontrar espacio para seguir demostrando como que estar al frente de la innovación, demostrar estar al frente de la profesionalización. Claudia, me resonó mucho esto de lo especial y la importancia que es mantenernos como lifelong learners, como personas que van a continuar aprendiendo toda la vida, porque al final esa es una de las claves de lo que tenemos en lo que hacemos. Hay dos cosas que me pareció que también hubo mucho alineamiento. Una de ellas es la importancia del well-being. Creo que todos estamos alineados, que cada vez entra como algo más importante la importancia de la gestión de la comunidad, de esa cercanía, de esa alianza con las familias que hablamos. Y por último, que la multiculturalidad, algo que me encantó, va más allá de un idioma. No solamente se trata de tener esa clase de 5 horas de bilingüismo, se trata de tratar de traer otras culturas, se trata de traer más perspectiva a nuestras comunidades. Pero con eso, tal vez te tengo a ti en pantalla, Andrea, así que no sé si quieres cerrar con algunas palabras de reflexión de lo que hemos hablado hoy día. Bueno, ¿por qué no con la tecnología, no? Que el futuro no será una escuela sin tecnología ni una escuela dirigida por la tecnología, sino que será una escuela, un colegio dirigido por personas que utiliza la tecnología de manera deliberada para fortalecer el aprendizaje, la atención, la autonomía, ese capital humano y el well-being, of course. Por supuesto, me encanta eso. Ana Luisa,
No sé si tú quieres cerrar con una reflexión. Sí, claro. Bueno, yo terminaría diciendo, bueno, también primero agradecer este espacio y termino diciendo pues que vivimos un tiempo apasionante y al mismo tiempo profundamente desafiante para la educación. Y las tres hemos coincidido en este punto desafiante y considero y pienso que nuestros estudiantes crecen en un mundo o están creciendo en un mundo de enormes posibilidades tecnológicas, también en un mundo de incertidumbre económica, de relaciones en muchos momentos y en muchas ocasiones muy frágiles, con un exceso de información y de diversidad de visiones del mundo incluso, ¿no? Y una creciente búsqueda de sentido. Yo termino con una pregunta. ¿Qué tipo de personas queremos formar en nuestras comunidades educativas? ¿Qué tipo de personas estamos formando, pues, para este mundo que estamos viviendo, para la siguiente mitad del siglo XXI? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Luisa. Y bueno, claro, nos tocó empezar el webinar contigo y nos va a tocar cerrarlo, así que somos todo oídos para esa última reflexión del día. Gracias, gracias a todos. Yo también fui muy privilegiada de escucharlas, Andrea, Ana Luisa, y ver otras perspectivas, así como también los datos que Cometa nos está ofreciendo, Andrés. Pienso que la innovación no depende del entusiasmo, sino de compartir, de medir con madurez, como bien decía Andrea, de generar inteligencia colectiva de las diferencias multiculturales y optimizar las curvas de aprendizaje que todos tenemos. Creo que trabajando en conjunto, como lo hacemos en ACOM, en la Alianza de Colegios Multiculturales, podemos fortalecer el sector educativo privado y a lo mejor un poco en espejo con el público y apoyar y hacer ver a nuestras autoridades que somos unos aliados para ellos en la educación de México. No, sin duda, y eso me encanta escucharlo. Yo siempre digo, además, hay dos formas de impactar al sector público. Uno, mientras más niños tengamos en el sector privado hay menos carga para el sector público y seguramente se puede invertir más por alumno, cosa que a mí me ilusiona, pero además transmitiendo conocimiento. Con eso estoy súper ilusionado. Muchísimas gracias.